¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión de nuestro curso Cómo andar en el poder sobrenatural. Estamos en la parte 2 de este módulo, que es el módulo 2, y en esta ocasión vamos a impartir la sesión 3 que corresponde a este módulo 2, a la parte 2. Vamos a entrar en la sesión 3 que corresponde al tema 8 de nuestro manual. El tema 8 de nuestro manual que lleva por título Milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios. Así que bienvenidos, vamos a dar inicio. Entonces, este es el tema 8, pero es nuestra sesión 3 de esta parte 2 del módulo 2, cómo andar en el poder sobrenatural. Entonces, vamos a impartir este tema, el tema 8 de nuestro manual, Milagros, señales, maravillas, expulsión de demonios. Bien, el fundamento para entender este tema es muy interesante porque en nuestro ministerio, aquí en nuestra iglesia local, hemos sentido desde hace más de 35 años de ministerio siempre una pasión por la presencia de Dios, una pasión por su gloria y por el poder sobrenatural. Estamos convencidos que es indispensable para que podamos cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Es indispensable la manifestación del poder sobrenatural. Hubo un tiempo en que estuvimos moviéndonos continuamente bajo esa unción y como había comentado yo, he pedido perdón públicamente al Espíritu Santo porque eh, entré en duda pensando que era mejor hacer reuniones donde las personas, nuestros invitados, llegaran y que no les asustara o les ofendiera este mover tan poderoso del Espíritu Santo que estábamos viviendo hace más de 10 años. Desde que llegamos a Querétaro, de inmediato comenzamos el mover del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando iniciamos, nuestras reuniones se extendían hasta las 4 o 5 de la tarde porque buscábamos siempre esa gloria de Dios y las personas no se iban, se quedaban. Era un grupo muy reducido con el que iniciamos. Iniciamos con un grupo de como de 20 personas, de menos de 20 personas, y al año siguiente pues teníamos ya una iglesia de casi 100 personas, y en ese tiempo así eran las reuniones, eran muy, muy extensas. La predicación también era de más de una hora, a veces era hora y media, pero sobre todo, y lo que más nos entusiasmaba era el mover del espíritu, que las personas caían bajo el poder de la presencia, había continuamente manifestaciones. Y unos años después pensamos que entré en duda y creí que era más conveniente buscar que las reuniones fueran más breves, que nuestros invitados pudieran permanecer, quedarse y que ese mover no les intimidara. Pero la verdad es que he pedido perdón al Espíritu Santo porque sí, fue un error. Debimos haber continuado, insistido, permanecido, porque estábamos quebrantando ahí toda una atmósfera espiritual y se necesitaba prevalecer, se necesitaba seguir adelante. Así que bien, pues gracias Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres tan paciente con nosotros. Sabemos que a pesar de que nosotros podemos demorar en entender lo que tú estás haciendo, te amamos, y para nosotros lo más importante es que tú tomes preeminencia, que tú gobiernes en esta casa y que tú, Señor, te muevas con absoluta libertad porque eres soberano. Bien, Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que podemos ver cómo el Señor Jesucristo estaba anunciando en el fin del tiempo, en el fin de los tiempos, cómo a través de la predicación del evangelio es que habría un testimonio a todas las naciones. Esto ocurrirá antes de la recta final y antes del arrebatamiento de la iglesia, cuando venga sobre nosotros un nuevo Pentecostés, la lluvia tardía,
de lo cual está hablando el libro de Santiago en el capítulo 5, donde ahí nos dice la escritura en el verso 7: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y está diciendo que seamos pacientes hasta el momento del arrebatamiento. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que estamos expectantes para en la recta final del arrebatamiento, porque viene esta lluvia tardía, como en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que fue la lluvia temprana, y ahora la iglesia estará llegando al final del tiempo en esta era de gracia, bajo esta lluvia tardía que traerá una gloria impresionante, el avivamiento más grande de la historia de la iglesia, por el que hemos esperado y hemos soñado muchos de nosotros, en nuestro caso, en mi caso personal, desde hace más de 35 años. Ya muchos se fueron con el Señor y no vieron esto que nosotros vamos a ver. Y entonces dice: tengan también paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así que esto ocurrirá y se cumplirá proféticamente en la recta final del arrebatamiento. Será un Pentecostés lo que vamos a vivir. Y lo que estamos viendo ahora en casa, esta gloria que está viniendo, es como un comienzo, es como algo que empieza a darnos como una antesala de esta lluvia tardía que vendrá y que manifestará el poder sobrenatural de Dios. Así que la palabra nos dice como la razón por la cual nosotros tenemos un llamado a manifestar la gloria, el poder sobrenatural, porque dice en Mateo 28:18: y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que el Señor nos está diciendo cómo la autoridad que él, eh, que él obtuvo una vez que Él resucitó después de su sacrificio, muerte y resurrección, el Señor, como el postrer Adán, restauró al hombre al propósito de Dios en el comienzo. Y Él recuperó la autoridad que el hombre había entregado a la serpiente antigua, Satanás. Así que ahora el Señor está en dominio, aunque Él es Dios. Sin embargo, Él había dado al hombre, como sabemos ahí en Génesis 1, 26, 27, le había dado al hombre autoridad para que ejerciera dominio y poder sobre la creación, lo cual el hombre lo que hizo al oír esa serpiente fue entregarle a la serpiente toda esa autoridad que Dios le había dado. Así que el Señor Jesús, una vez que Él resucitó, una vez que su sacrificio fue aprobado y abrió los cielos, entonces ahora Él dice: toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos. Así que Él nos habla de que, en conclusión, por cuanto Él está en dominio, en autoridad, y Él está en los lugares celestiales gobernando, dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Así que el poder de Dios se va a manifestar para que nosotros podamos alcanzar esta generación para la gran cosecha que viene, y para hacer discípulos a las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que observen la importancia del discipulado en la vida cristiana. En este momento que estamos viviendo un avivamiento aquí en nuestra iglesia, aquí en casa, pareciera que muchos también creen que solo se trata de vivir experiencias. Necesitan muchos en la iglesia dejar de vivir por experiencias y ser enseñados como el Señor Jesús nos mandó a hacer para ser discípulos. Jesús dijo: ustedes yerran, fallan al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Tenemos que considerar las dos cosas. No solo es vivir experiencias espirituales, que muchos siempre eso les atrae mucho, no es suficiente. Tienen que ser enseñados. Aún personas que tienen tanto tiempo en la vida cristiana que piensan que ya no necesitan seguir siendo enseñados, creen haberlo entendido todo, y lamentablemente ese es un riesgo en este avivamiento que estamos viviendo, que personas se conformen solo a vivir experiencias y que fallen al no conocer las escrituras y no estar entendiendo lo que está sucediendo en base a lo que dice la palabra. Pero bien, ese es el fundamento por el cual nosotros tenemos ese llamado para manifestar el poder sobrenatural de Dios, porque como su iglesia estamos llamados a brillar, y eso va a suceder si estamos manifestando el poder sobrenatural de Dios. Me pareció desafiante este tema, porque en verdad es cierto que
La verdad es que si nosotros no estamos como iglesia manifestando el poder sobrenatural de Dios, corremos el riesgo de ser una religión muerta, una religión sin poder, un evangelio sin poder, que finalmente no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios desea. Segunda de Timoteo 3, en el capítulo 3 nos advierte del peligro de entrar en una experiencia de piedad, de apariencia de piedad. Cuando está diciendo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y nos está advirtiendo de estos tiempos, nos está diciendo de personas en el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que apariencia de piedad, pero negando la eficacia, es decir, ¿qué es lo que pasa en muchas iglesias que no están realmente viviendo el poder sobrenatural y que finalmente están de alguna manera negando la eficacia? Esto que digo está muy duro lo que estoy diciendo, pero la verdad es que ese es el diseño de Dios para la iglesia. No podemos ser una iglesia con una religión sin poder, muerta, y no estar manifestando la presencia del poder sobrenatural de Dios. Así que tenemos que salir de ese riesgo, ese peligro de vivir con una apariencia de piedad. Por eso aquí Marcos 16:17 nos dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, esto es lo normal, esta es la iglesia normal para el Señor Jesucristo. Toda persona que ha creído y que debe ser transformada en un discípulo, ¿no? En personas oidoras que solo tienen información, que no se esfuerzan más para ser enseñadas en el discipulado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que esto es lo normal para el Señor y es así como Dios nos ha llamado a vivir en la iglesia. Así que bien, pues sabemos entonces que Jesús está vivo cuando lo vemos hacer los mismos milagros que hizo mientras estuvo en la tierra. Hay una declaración sorprendente en el Evangelio de Juan, cuando el Señor está hablando del Espíritu Santo, y yo recordaba esto porque eh, cuando está hablando del Espíritu Santo, ahí en el capítulo 16, preparando a los discípulos en la última noche que iba a cenar con ellos, porque el Evangelio de Juan dedica mucho más en su narrativa, mucho más espacio que los evangelios, a describir lo que sucedió en la noche en que Jesús se reunió con sus discípulos en lo que llamamos la Cena del Señor, y él habló ampliamente de lo que vendría una vez que Él se fuera y viniera el Espíritu Santo, el Consolador. De eso nos habla el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y estaba preparando a sus discípulos y a su iglesia de que aunque Él no iba a ser visto personalmente o físicamente como en ese tiempo, sin embargo Él se iba a manifestar a través del Espíritu Santo. Incluso dice en el verso 7, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Así que cuando habla del consolador y en otra parte habla del otro consolador, la palabra otro se refiere a una persona de la misma condición, de la misma naturaleza, del mismo estatus. Así que aun cuando habla del otro consolador, está hablando de alguien como Él, el Espíritu Santo como Él, también que es Dios, porque el Espíritu Santo también es Dios. Y entonces el Señor le sigue diciendo a los discípulos en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Observa, sino que hablará todo lo que oyere. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hablará a nosotros todo lo que oyere de parte del Señor Jesucristo, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir, aún lo que viene en el futuro, en este último tiempo, en la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Él me glorificará. Así que es a través del Espíritu Santo que el Señor Jesús está siendo manifestado, pero es a través de su poder, a través de milagros, sanidades, señales, maravillas y expulsión de demonios que en verdad podemos comprobar que Él está vivo.
porque él está haciendo los mismos milagros que hizo cuando estuvo en la tierra. Y él dijo todavía aquí en el Evangelio de Juan, aún ustedes harán cosas mayores que las que yo hice, hablando de que se iría al Padre y al enviar el Espíritu Santo, aún su iglesia iba a hacer cosas más poderosas. Esto es maravilloso. Así que él sigue diciendo y termina diciendo en esta parte, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces el Señor Jesús está hablando de esto y también habla a sus discípulos de cómo ya no le verán, pero le volverán a ver. Y aquí es donde me pareció interesante esto que él decía, porque estaba hablando de que, ¿cómo es eso de que lo veían y ya después no lo volverían a ver, pero después lo volverían a ver nuevamente? Esto nos está hablando de que el Señor está diciendo que Él se va a manifestar a través del Espíritu Santo y que de esa manera es como nosotros lo volveremos a ver, lo cual quiere decir que a través del Espíritu Santo el Señor Jesús es manifestado para hacer los milagros que hizo cuando Él estuvo en la tierra. Y no solo eso, no solo porque Él está presente para conducir, para ir delante de nosotros, para que su poder se manifieste. Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él en Juan capítulo 14, verso 21. Así que este es el fundamento, que el Señor Jesús está presente a través del Espíritu Santo, pero además Él nos ha dado toda autoridad, la autoridad que Él tiene ahora nos la ha dado a nosotros para que continuemos lo que Él comenzó en la tierra y que como su iglesia cumplamos finalmente el propósito de alcanzar a los que aún no le conocen, llevar a salvación, levantar una gran cosecha, la cosecha más grande de todos los tiempos. Eso es lo que estará pasando y eso es lo que estaremos viviendo. Así que claro, nosotros necesitamos evaluar 4 experiencias, es decir, si cuánto hemos visto al Señor hacer milagros, señales y maravillas en su palabra. Por eso yo constantemente me apasiona predicar y tomar todo, durante, la verdad, toda mi predicación de tantos años, yo siempre tomo las historias del ministerio de Jesús porque quiero que la iglesia vea cómo a través de Jesús ocurrían milagros, señales y maravillas. Así que la palabra es la primer fuente de inspiración y que nos permite ver cómo el Señor hacía que se manifestara el poder sobrenatural. Segundo, también el ver a Jesús vivo, resucitado, operando milagros, señales y maravillas a través de otros. Es una experiencia que yo he tenido de ver eso tanto en el pasado como hoy en día saber que cómo Dios a través de grandes hombres de Dios en el pasado y en este tiempo pasado reciente se está manifestando para hacer milagros. Por eso me gusta compartir en ocasiones historias de otros ministerios donde podemos ver cómo el poder se está manifestando. Pero en siguiente lugar, yo también he podido experimentar en lo personal el ser usado para milagros, sanidades, así como seguramente tú también has vivido esa experiencia. Y el siguiente nivel es el entrenamiento de la iglesia, capacitar a la iglesia, capacitar a los que tienen un llamado también en el ministerio, capacitar a toda la iglesia para que a través de la iglesia se active el poder sobrenatural de Dios. Así que esta es la experiencia que hemos tenido con Cristo, el hacedor de milagros. Así que, muy bien, pues podemos ver entonces que, o entender que en verdad la fe genuina consiste en traer a Jesús a la hora. Y es de lo que estamos hablando en este tiempo de avivamiento que estamos viviendo, esta gloria que estamos viviendo aquí en nuestra iglesia local. En realidad se trata de que este fuego que Dios está trayendo de su amor a nuestra vida, que esté encendiendo nuestra fe, porque el amor, la fe trabaja a través del amor. Porque en la medida en que yo estoy viviendo el amor de Dios y en la medida en que yo estoy afirmado en el amor de Dios, es que la fe va a operar. Porque sabiendo cuánto Dios me ama, viviendo el amor de Dios, es que yo entonces puedo tomar y puedo recibir todo lo que ya Cristo hizo y la Biblia declara que se hizo para mí,
todo lo que también Él ya hizo para que nosotros podamos ir y hacer discípulos manifestando el poder sobrenatural. Así que es una fe genuina la que Dios ahorita está produciendo a través de esta gloria que estamos viviendo, y esta fe consiste en traer a Jesús a la hora, a que veamos que esta manifestación del poder sobrenatural es ahora y se está manifestando. Así que, bien, pues cuando hablamos de sanidad, la palabra es iasis en el griego y se refiere al acto de sanar o curar. Entonces podemos ver que hay algunas palabras que se traducen para la palabra sanidad en nuestro idioma. No me gusta llamarle sanación, me gusta utilizar el término sanidad, y constantemente corrijo a las personas que usan la palabra sanación, porque además que no es el término adecuado en nuestro idioma, también está asociado el término a los brujos, a la hechicería, y porque en la nueva era y en esta falsa espiritualidad que hay ahora en el mundo, todo el tiempo utilizan la palabra sanación. Ayúdenme a corregir y enseñar a otros que el término es sanidad, porque además así se traduce literalmente en la Biblia como sanidad. Nunca encontrarás en la Biblia el término sanación, el término es sanidad. La palabra griega es iasis, como en Lucas 13:32, donde dice, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones. La palabra que se traduce es iasis, que se refiere al acto de sanar o de curar. Así dice el Señor, dando cumplimiento a una declaración profética del Antiguo Testamento. En Lucas 13:32, ahí dice, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Al tercer día termino mi obra. Esto es profético. Y luego la segunda palabra es terapeuo, que yo ya he enseñado sobre el uso de esta palabra, que también se traduce como sanidad o sanar, como en Lucas 9:11, donde dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. En este caso vemos que él sanaba la enfermedad, pero el término que se utiliza es terapeuo, de donde viene la palabra terapia, que significa honrar y adorar. Entonces aquí estamos viendo que el Señor traía sanidad emocional, y al traer sanidad emocional a través del amor de Dios ocurrían las sanidades y los milagros, porque la sanidad emocional, como estamos haciendo en nuestro discipulado, restaura identidad. La sanidad emocional hace que las personas dejen de vivir definidas por ofensas personales y heridas emocionales y sean restauradas en identidad y por tanto en honor y por tanto en autoridad. Así que aquí nos está hablando de terapeuo, porque el Señor venía trayendo sanidad. Por ejemplo, cuando Él le dice a aquel paralítico que es sanado, que bajan del techo en Marcos capítulo 5, Él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, y luego ocurre el milagro. Ahí podemos decir que aunque no se usa la palabra, no se utiliza el término de sanidad, en realidad se le escribe este término terapeuo, porque lo que el Señor le estaba hablando a ese hombre le estaba restaurando en dignidad y honor. Por alguna razón ese hombre se sentía culpable, se sentía indigno, y el Señor, al decirle que él era perdonado de sus pecados, estaba terapeuo sanándolo y ocurrió el milagro. Muchas veces el Señor nos va a dar palabras de terapia para sanar el honor y la dignidad, y vendrá el milagro, porque se está descubriendo que la gran mayoría de los trastornos de salud han ocurrido por causas emocionales. Y cuando de raíz se está curando, se está terapeando, sanando esa raíz de pérdida de honor, de autoestima, donde las personas se pueden sentir sucias, indignas, entonces ocurre el milagro cuando hay terapia. La siguiente palabra está en Hechos 10:38, que mencionamos con alguna frecuencia, donde dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando. Ahí la palabra es iaomai, y sanando iaomai a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí significa esta palabra de sanidad, ser libre de pecados o ser salvo, ser perdonado, ser salvo. Así que podemos ver entonces cómo
eh, podemos ver entonces cómo el Señor está, la sanidad consiste en un proceso donde está siendo restaurada la condición de salud. Y como vimos, el Señor nos dio una orden de poner las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Dice, a los que creen, hemos enseñado que también hay dones de sanidades, pero si tú no tienes un don de sanidad o de sanidades, porque cuando Dios te sana en algo específico, eso también hace que tú empieces a ministrar con fe, porque una vez que tú recibiste sanidad al ser con el poder sobrenatural, eso también te capacita y muchas veces imparte fe para orar por esos trastornos también. Pero si tú no tienes don o dones de sanidades, porque alguien puede tener dones para distintas enfermedades y trastornos. Hay quien puede tener solo don para sanar cierto tipo de trastornos. Por ejemplo, puede ser que tú tengas don solo para sanar el cáncer y no otra cosa. O puedes tener dones de sanidades para sanar el cáncer y otros trastornos como, que sé, como hipertensión, por ejemplo, o problemas de articulaciones o de la cadera o de la columna vertebral, por ejemplo. Así que sabemos que finalmente la sanidad es un derecho legal, sabemos que la sanidad finalmente ha ocurrido, como hemos venido enseñando, porque por causa de Cristo. Cuando dice Primera de Pedro 2:24, que nosotros fuimos curados, dice, por su llaga fuisteis curados, y está utilizando la palabra en tiempo pasado, el verbo en tiempo pasado. O en otra forma está diciendo, por su llaga fuimos curados, ya fuimos curados, tal como lo dice ahí Primera de Pedro, en el capítulo 2 en el verso 24 donde dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Por qué dice en su cuerpo? Porque les decía que el Señor Jesús recibió 39 latigazos, 40 menos 1, 39. Y las enfermedades están eh, identificadas en 39 categorías, los trastornos de salud. Esto quiere decir que proféticamente el Señor recibía un latigazo por cada categoría de trastornos de salud. Qué interesante que diga que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados en el madero. Está diciendo que su cuerpo fue juzgado por la separación de Adán y Eva en el huerto. Nos está hablando que ellos recibieron una sentencia de que al ser separados morirían y por tanto su cuerpo dejó de ser inmortal y vino a ser un cuerpo mortal, frágil, débil, un cuerpo que se iba a enfermar, iba a perder vitalidad conforme pasara el tiempo y finalmente morirían. Adán llegó a vivir 930 años, pero finalmente murió. Y son 930 años, el conteo de años corresponde a nuestra época, es el mismo. Nada más que desde luego Adán, pues fue el que más vivió porque fue el primer hombre creado por Dios. Pero aquí podemos ver que el Señor está diciendo que de esta manera para que vivamos a la justicia. Entonces está diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, aquí nos habla del juicio sobre el pecado que hizo que el cuerpo muriera y se enfermara, vivamos a la justicia. Así que nos está diciendo que ahora por causa de Jesús, ahora podemos vivir a la justicia y tenemos el derecho legal de ser sanados porque Jesús quitó esa separación que trajo al hombre en su cuerpo enfermedad y muerte. Así que nos dice, por eso finalmente, por cuya herida. Entonces está diciendo que está asociada la sanidad, el derecho legal a la herida, por cuya herida, por la herida de Jesús, finalmente fuimos curados. Así que la diferencia entre una sanidad y un milagro, pues consiste que la sanidad sí es progresiva. Cuando decimos que eso ocurre al momento, ya no es una sanidad, es un milagro, porque los milagros lo que hacen es romper el, el, eh, los milagros en el nombre de Jesús lo que hacen es quitar la barrera de tiempo y espacio. Y entonces las cosas suceden instantáneamente y al momento. Lo que tenemos que ver en relación a los milagros es que son visibles, instantáneos, suceden de repente. La palabra que se traduce como milagro es la palabra dunamis,
se refiere a obras de poder, está hablando de una obra de poder que hace que la intervención de Dios sea irrumpa, sea repentina e interrumpa las leyes naturales de tiempo, espacio y materia. Así irrumpe Dios y hace que todo se altere, que todo sea distinto y al momento ocurra, si era algo en relación a un problema de salud, ya es un milagro cuando ocurre al momento. En cambio, la sanidad es progresiva. Dios va trayendo sanidad en un proceso también, o puede tomar días, o puede tomar horas, pero cuando ocurre el milagro es instantáneo. Así que el deseo del poder sobrenatural, el anhelo que tenemos, esa hambre de Dios por ver milagros, no significa que haya ignorancia, significa que más bien hay un intenso deseo de que Dios, de que haya un toque de Dios, del Dios invisible y verlo a Él manifestarse en acción. Ahora, cuando hablamos de señal, la señal se refiere a la palabra que traduce, es la palabra griega simeión, que se refiere a una marca, a un sello. Las señales están hablando en realidad de, eh, de glorificar al Señor Jesús. Es una forma a través de la cual el Señor puede hacer una sanidad o un milagro, pero también ahí hay una señal y está apuntando de una forma profética al Señor Jesús para glorificarlo y manifestar que Él es Dios. Por ejemplo, cuando Él resucitó a Lázaro, esa era una señal. No fue una sanidad, pero tampoco fue solo un milagro, fue una señal porque el Señor estaba mostrando que Él era Dios al dar vida a un muerto, de 4 días de haber muerto. Podemos ver que en el Evangelio de Juan se documentan 7 señales que el Señor hizo, en realidad para dar un mensaje que apuntaba hacia Él como el Mesías verdadero. Las señales lo que hacen es apuntar, porque eso hace una señal. Es como una indicación, una marca que te dice cuál es la dirección a seguir. Las señales entonces glorifican al Señor Jesús y lo manifiestan como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos en nuestro estudio, veremos 7 señales, como cuando él convirtió el agua en vino, cuando sanó al oficial de un rey, cuando sanó al paralítico de Betesda, cuando alimentó a los 5,000, cuando caminó sobre las aguas, que es lo mismo que hemos relatado en Mateo 14, pero Juan lo relata en forma de señal, para que veamos que Él es Dios, por cuanto Él tiene dominio sobre la naturaleza. Cuando sana al ciego untando sus ojos con barro, allá es una señal, porque aunque fue una sanidad y un milagro, sin embargo es una señal porque el Señor estaba marcando la ceguera que había de la gente religiosa para que vieran cómo el Hijo de Dios devuelve la vista espiritual y abre los ojos a quienes por la religión tienen los ojos cerrados. La palabra maravilla se traduce del griego teras, que significa algo extraño que deslumbra y asombra. Así que las maravillas son para atraer la atención y llevar a las personas a vivir una experiencia con Dios. Así que testifican también de Jesús, pero las maravillas hacen que las personas apelan a su imaginación, a su intelecto, a su corazón para observar y sensibilizarles, causándoles un asombro y aún un espanto al ver el poder sobrenatural de Dios. Bien, entonces, ahora vemos que cuando hablamos de la expulsión de demonios, estamos hablando de que se trata de una guerra espiritual, un conflicto por el dominio del alma humana, el alma del hombre. Así que Satanás sabemos que engañó al hombre desde el principio en forma de serpiente y tomó dominio del alma humana, lo separó de Dios. Cuando alguien no le da lugar a Jesús en su corazón, el enemigo toma ese lugar como si colonizara un territorio, hace que la persona quede ciega y que no pueda ver el rostro de Dios a través de Jesucristo. Así que, bien, aquí podemos ver cómo el Señor Jesús fue al infierno, como nos lo dice Apocalipsis 1:18, le quitó al diablo las llaves de la muerte y del Hades y nos dio esa autoridad para expulsar a los demonios. Así que expulsar demonios consiste en hacer que Satanás no gobierne más sobre la vida de una persona. Todavía los demonios pueden traer opresión, no tienen que entrar o meterse dentro de la persona, pero pueden ejercer influencia por fuera. Eso es lo que llamamos opresión, porque hemos enseñado que los cristianos, los hijos de Dios, no pueden ser poseídos por demonios.
porque nosotros dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Dios viviente. Así que Dios habita en nuestro corazón y lo que va a pasar es que un demonio ni siquiera se atreve a entrar porque lo que ocurriría es que se aterrorizaría como ocurrió con aquel famoso endemoniado, ¿se acuerdan? De aquel endemoniado de Genezaret, que en cuanto vio a Jesús corrió aquel gadareno, endemoniado gadareno que corrió a Jesús y se postró y dice que era una legión de demonios que le suplicaban al Señor que no los arrojara al abismo. Por eso es que los demonios no pueden poseer a ningún cristiano, porque en ti está la presencia de Dios y claro que los demonios se aterrorizan, más bien lo que van a buscar es que tú te alejes, no buscar entrar en ti, ellos van a buscar que tú te alejes. Así que lo que el propósito de Dios al echar fuera demonios es derrocar a Satanás para que no gobierne más, no gobierne más y por tanto la expulsión de demonios es una manifestación visible que el reino de Dios está presente. Por eso cuando alguien es liberado es necesario inmediatamente llevarlo a Cristo, porque si esa persona tiene su casa limpia y ordenada, pero no está habitada, puede regresar ese demonio con 7 más. Entonces una persona que es liberada ya está lista para recibir al Señor, pero aún si hubiera incredulidad necesitamos predicarle y llevarle a Cristo para que Cristo habite en su corazón y aunque ese demonio quiera regresar va a encontrar que la casa no solo está ocupada, sino está limpia y barrida. Así fue como el Señor describía la liberación de demonios. Así que la verdad es que la mayoría de las enfermedades también están ligadas a una actividad demoníaca. Así que necesitamos activarnos en cuanto a tomar autoridad y romper la opresión y liberar a las personas cuando sea el caso, porque eso de inmediato va a traer sanidad y va a traer milagros. Bien, así que podemos ver cómo el Señor Jesús fue validado en su ministerio, porque los milagros, señales, maravillas, la expulsión de demonios es indispensable para extender el reino en la tierra. No hay otra manera. Lo que estamos viendo en la gloria, en esta gloria, en este avivamiento, es como el Espíritu Santo hace una intervención directa, está sanando los corazones, está haciendo que las personas abran los ojos, es decir, necesitamos que la gloria se manifieste en la vida de las personas, como ocurrió con Saulo en el camino a Damasco, que una luz del cielo le rodeó de repente y dice que cayó en la tierra y quedó ciego, hablando de cómo el Señor lo disciplinó y cómo le mostró que él en verdad estaba ciego cuando creía ver. Y entonces le manda a Ananías que le abre los ojos para que él pueda darse cuenta que ahora su mente, como me pasó a mí, está completamente libre de ego, de soberbia, de arrogancia, y ahora a través de esa gloria el reino se extiende. Qué impresionante que la manera en que el Señor derrotó la persecución en contra de la iglesia, porque le decía a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? El Señor desde luego que estaba sufriendo por su iglesia, pero la forma en que eso terminó fue al llevar a Saulo precisamente a hacer que el reino viniera a él, le rodeara como una luz y le hiciera abrir sus ojos a la realidad espiritual que Jesús era el Mesías. Así que la escritura nos dice cómo ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Así que para que esto suceda y el poder se manifieste es necesario predicar el Evangelio en todas partes. Y cuando estamos predicando y ahora el Señor nos estará activando a predicar el Evangelio, dice que Él estará ayudándonos y confirmando la palabra que predicamos con señales. Así que mantente expectante porque el Señor quiere confirmar a través de señales la palabra que tú estás hablando. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de la manera correcta, predicar la gracia, el amor de Dios, llamar a las personas que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que le conozcan y que entren en el propósito y el plan para sus vidas. Los milagros deben ser declarados. Es muy importante entender esto. El propósito, el propósito que tienen las señales, los milagros, las señales y maravillas es testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 10, 37 y 38. Jesús dijo, para que conozcas y creas que el Padre está en mí. Aunque no me creas a mí, cree a las obras. Así que esto va a dar testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar,
porque es la manera a través de la cual también es para que se puede entender cómo el reino de Dios es manifestado, como por ejemplo cuando se abren los ojos de los ciegos, el Señor está mostrando a los cristianos que de una forma profética, cuando Él dice que la unción está sobre Él para abrir la vista a los ciegos, está hablando de nosotros también, como muchas veces es el hablar de abrir los ojos, no necesariamente que estemos ciegos y no veamos, sino está diciendo que espiritualmente eso lo hace Él, como está ocurriendo con esta gloria que estamos viviendo, que abre los ojos y tú puedes recibir el milagro, la sanidad, porque estás entendiendo en el momento lo que ya se hizo a tu favor. Lo siguiente es que esto va a provocar a las personas a buscar a Dios con un hambre y una sed de Dios, va a traer un despertar a aquellos que vean sanidades, milagros, señales, maravillas. Por eso es que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se conecte con lo sobrenatural. Vean qué terrible, cómo la gente que quiere lo sobrenatural busca a los brujos, busca a los adivinos, no viene a la iglesia. Eso tiene que cambiar. El Señor quiere que la gente sea atraída por el poder sobrenatural, porque estas señales y maravillas asombrosas atraen la atención de la gente y preparan su corazón para conocer a Cristo. Lo siguiente es que se establece y se extiende el reino en lugares hostiles. Solo a través del poder sobrenatural vamos a avanzar para poder nosotros crecer, para poder recoger esa cosecha. Es un requisito indispensable que el poder se manifieste para que podamos romper la hostilidad, para que podamos finalmente conquistar Querétaro, San Juan del Río. Para poder conquistar esta nación se necesita el poder sobrenatural de Dios. Y desde luego porque el llamado es plantar iglesias, que ese es el llamado que nosotros tenemos aquí en este ministerio. No nos conformamos con tener una iglesia, tenemos un llamado plantar iglesias que crezcan, que permanezcan, y para eso se requiere la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Cuando hemos abierto obra en algún lugar, lo primero que buscamos es que el poder de Dios se manifieste y eso empieza a dar fruto, porque la gente empieza a ser atraída y acercarse cuando profetizamos, cuando oramos por sanidades y milagros. Y desde luego sabemos que esto es indispensable para que avance la predicación del Evangelio por todo lugar y por todas partes. Cuando dice en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. La palabra testimonio significa hacer evidente algo. Solo el poder sobrenatural de Dios puede hacer evidente que Jesús está vivo y que Él quiere manifestarse y bendecir a las personas y dar respuesta a su necesidad. Así que lo siguiente que va a ocurrir es que va a haber un desafío a la mente y al razonamiento de personas escépticas y hostiles. Es imposible que podamos alcanzarlo si no ven el poder sobrenatural de Dios, como ocurrió con Saulo de Tarso. Serán confirmadas con señales la predicación de la palabra, como lo vimos hace un momento en Marcos 16:20. Esto también servirá para probar que Jesús ha resucitado y vive para siempre. Así que cuando hay milagros, cuando hay poder sobrenatural, el Señor es manifestado, es probado que Él fue resucitado y vive. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder daban testimonio que Jesús había resucitado. Así que la fe es ahora y es el principio para recibir un milagro. De eso se trata. Cuando nosotros estamos caminando en este llamado, y créelo y abrázalo con todo tu corazón, porque a través de ti Dios quiere manifestarse de una manera poderosa y Él te está impartiendo la fe que es para ahora. Esta gloria que estamos viviendo es para que la fe sea el principio para recibir milagros e impartir milagros. Es ahora. Así que finalmente, ¿quiénes pueden operar y fluir en milagros? En primer lugar, ser llenos del Espíritu Santo es el requisito indispensable, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí.
Así que este es el requisito, ser lleno del Espíritu Santo, porque humanamente hablando sentimos miedo de orar, pensamos es que yo no podría hacer un milagro, una sanidad, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Señor, pero a ti te quiere usar. Así que lo único que tienes que hacer es ser libre de esa incapacidad, de esa deficiencia que sentimos, y la única manera es siendo llenos del Espíritu Santo, porque hacemos morir el ego, el yo, para que la fe se active, porque dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en el poder, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que al vivir en la fe se activa el poder. Así que bajo la unción los milagros van acompañados de la fe. Así es como sucede. Así es como sucede. Así que prepárate porque muchas veces no vamos a entender alguna indicación u orden que nos dé el Señor para manifestar el poder, pero tenemos que confiar que si Él nos lo está mostrando, aunque nos parezca imposible y nos sentimos tan incapaces, si tú eres obediente y empiezas a operar y a fluir, Dios se va a manifestar. Por eso es tan importante continuamente ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es quien nos capacita. ¿De acuerdo? Él es quien nos capacita. Así que, bien, pues los milagros deben ser declarados al momento de producirse para que permanezcan. Cuando alguien recibe un milagro, una sanidad, cualquier manifestación de poder, es muy importante que tú lo declares públicamente y que ustedes también, a las personas que mentorean, que tú les hagas ver esto, porque muchas personas se guardan testimonios y por eso luego se pierden, porque sí es necesario honrar al Señor cuando ocurre una manifestación de poder. Los milagros deben de ser algo normal en la iglesia, no un evento ocasional, y deben ser declarados en el momento, para que entonces, para que entonces esto se vea legal, se haga legal y permanezca lo que el poder de Dios ha hecho a nuestro favor. Así que hemos sido educados, y este es el mayor problema, para conformarnos a una realidad en donde las cosas solo cambian de manera natural. Pero esto es algo que limita el poder de Dios, y por eso es que el discipulado lo que hace es abrir un camino en tu mente y en tu corazón para que tú dejes de vivir con creencias que limitan o que detienen la gloria de Dios. Así que los milagros solo existen en el ahora, no en el tiempo. Los milagros ocurren de una manera instantánea y necesitamos estar expectantes para que eso suceda. Bien, finalmente, en conclusión, ¿quiénes pueden operar y fluir en milagros? Habíamos dicho que el requisito básico es ser lleno del Espíritu Santo, porque Él nos capacita de una manera sobrenatural para manifestar el poder sobrenatural. Es necesario en siguiente lugar un cambio de mentalidad por la revelación y sabiduría del Espíritu Santo. Así que en nuestro discipulado lo que estamos buscando es un cambio de mente, una mentalidad de milagros, una mente sobrenatural, y esto ocurrirá por revelación y sabiduría. Así que necesitamos, como hemos orado en Efesios 1:17, pedir por ese espíritu de sabiduría y revelación para que tengamos entendimiento de lo que dice la palabra que ya se hizo y operemos con una mente sobrenatural que es la mente de Cristo. Lo siguiente es que es necesario creer y predicar la palabra. Si nosotros no estamos predicando, enseñando, ministrando a otros, mentoreando, no hay razón para que se manifieste el poder sobrenatural. Hay que ir a las personas de la iglesia a mentorearles, hay que ir a los que no conocen, hay que predicar el evangelio para que ocurran milagros y el poder de Dios se manifieste. Es importante que tú sepas que cuando tú has creído en el Señor Jesús, tienes una historia increíble que contar y te conviertes en una señal para los que no le conocen. Porque al ver tu vida, tú eres una señal que ellos pueden encontrar el camino, la verdad y la vida a través de la cual van a llegar al Padre. A través de ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria que ha transformado tu vida, otros van a llegar al Padre. Eres una señal. Isaías 8:18 dice, he aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel de parte del Señor de los ejércitos. Y finalmente ser osados, ser atrevidos, correr riesgos. Yo he tomado muchos riesgos, he hecho locuras y he entendido que eso es necesario para finalmente operar en el poder de Dios. Hechos 4:29 dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Así que pide de nuevo que te va a hacer
tomar riesgos, poner tu pie fuera de la barca, hacer lo que nadie se atreve a hacer, no quedarte callado, sino hablar del amor de Dios. Muy bien, pues les amamos y los esperamos para nuestra siguiente sesión.